Me humillaron en la fiesta para celebrar mi éxito millonario, recordándome que mi único valor era el dinero. Lo que no sabían es que ese dinero acababa de darme el poder para borrar su futuro. Y el dedo ya estaba sobre el botón. El auto se deslizaba en silencio sobre el asfalto impecable de San Pedro Garza García, un municipio de Monterrey donde el aire mismo parecía oler a dinero y poder. A través del parabrisas, los edificios de cristal se alzaban como monumentos a un éxito que, hasta esa noche, yo solo había visto desde afuera. Durante 10 años, creí que cada sacrificio era un ladrillo más en el muro que protegería a mi familia. No sabía que en realidad estaba construyendo mi propia prisión, una con barrotes invisibles hechos de deber y una esperanza terca y estúpida. Mi nombre es Noelia, tengo 32 años, y esta noche se suponía que sería mi coronación. La venta de mi startup de fintech, Puente Digital, por una cifra que tenía tantos ceros que todavía me mareaba un poco, no era solo un logro profesional. Era la bala de plata que, estaba segura, finalmente atravesaría la armadura de indiferencia de mis padres. Era la prueba irrefutable, el argumento final que los dejaría sin palabras, sin excusas, sin más remedio que mirarme y, quizás por primera vez, verme de verdad. Mientras conducía, mi mente repasaba el camino. No las calles de Monterrey, sino la década de noches sin dormir, decenas de comida instantánea frente a la pantalla de mi laptop, de «no puedo, tengo trabajo», dichos a amigos que eventualmente dejaron de invitarme. Mi pasión no era el dinero en sí, sino el código, la arquitectura de una idea. Puente Digital nació de una chispa de indignación y propósito, crear una plataforma para que los artesanos de pueblos remotos, esos que mis padres decían admirar tanto en sus discursos vacíos sobre cultura, pudieran acceder a microcréditos y vender sus creaciones sin intermediarios abusivos. Recuerdo haberles explicado el concepto una tarde de domingo. Mi padre, Horacio, un expoeta con más manuscritos rechazados que canas, ni siquiera levantó la vista de su periódico. «Ah, otra de tus cosas de computadoras», murmuró. Usaba la tecnología, ese mundo frío y sin alma según él, para darle poder a la gente creativa. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Mi familia. Mi padre, que ahora se aferraba a la idea de un legado cultural que nunca construyó. Mi madre, Lourdes, una expianista que colgó sus sueños en la pared junto a las fotos de su hijo, y que ahora vivía a través de él, aplaudiendo cada boceto como si fuera una obra maestra. Y luego estaba Benjamín, mi hermano menor. Él, genio artista. A sus 28 años, vivía en un loft carísimo en el centro, un santuario creativo, que yo pagaba religiosamente cada mes, lleno de lienzos a medio pintar y tubos de óleo importado. Un santuario financiado por el sudor de la hija que consideraban una autómata sin alma. Ellos no sabían la cifra exacta de la venta. Solo sabían que era mucho dinero y que había organizado esta cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad para celebrarlo. En mi ingenuidad, pensé que un escenario tan público, rodeados de gente importante como Andrés, el inversionista que compró mi empresa, los obligaría a mostrarse orgullosos. ¡Qué tonta fui! Esta cena no era solo una celebración. Era mi última y desesperada apuesta para comprar el amor que nunca me dieron gratis. Y estaba a punto de perderlo todo. El motor del auto ronroneó suavemente cuando me detuve frente al valet. Le entregué las llaves, mi mano temblando ligeramente. Era la calma antes de la tormenta, y yo caminaba voluntariamente hacia su epicentro. Un semáforo en rojo me detuvo frente a una galería de arte. La luz carmesí bañó el interior de mi auto y, por un instante, me transportó a otro lugar, a otro tiempo. Mi mente, sin que yo se lo pidiera, abrió las puertas de mi museo personal, una colección privada y polvorienta de decepciones acumuladas, cada una perfectamente conservada en el ámbar del resentimiento. La primera pieza de la exhibición estaba iluminada por un foco cruel, el título ignorado. Tenía 22 años y sostenía mi título de Ingeniería en Sistemas con mención honorífica. Había sido la mejor de mi clase, sacrificando fiestas, fines de semana y horas de sueño. Llegué a casa esperando, si no una fiesta, al menos un abrazo, una felicitación sincera. En cambio, encontré a mis padres y a mis tíos en medio de una celebración improvisada. Había pastel y vino.
Por un segundo, mi corazón saltó. ¿Lo habían hecho por mí? Pero entonces vi el cuadro. Un lienzo pequeño, un intento torpe de un paisaje abstracto, colgado precariamente en la pared principal de la sala. Benjamín acaba de vender su primera obra, anunció mi padre con un orgullo que nunca había usado para mí. ¿No es maravilloso? Tiene el don. La venta había sido a un amigo de mi padre, por una cantidad simbólica que probablemente mi padre le devolvió después. Mi título, el resultado de 5 años de esfuerzo sobrehumano, quedó olvidado sobre la mesa del comedor mientras todos brindaban por el futuro del arte en la familia. Recuerdo la mirada de mi madre, brillante de lágrimas de orgullo por su hijo, pasar por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. Esa noche, mientras ellos reían, yo me encerré en mi cuarto y lloré en silencio, abrazando un pedazo de papel que de repente se sentía inútil. Caminé por el pasillo de mi memoria hasta la siguiente vitrina, una más grande y costosa, el bono familiar. 26 años. Acababa de recibir mi primer bono significativo en la empresa de tecnología donde trabajaba. Eran 100.000 pesos. 100.000 ladrillos para construir mi independencia. Ya había visto un pequeño departamento, había calculado el enganche. Era real, podía casi tocarlo. Esa noche, se lo conté a mi madre por teléfono, mi voz temblando de emoción. Su silencio fue breve, pero denso. Luego, su voz se quebró. ¡Ay, mi hijita, qué bueno! Justo ahora que las cosas están tan difíciles. Siguió un melodrama digno de telenovela. Tu padre necesita un nuevo sistema de sonido para apreciar la música clásica como se debe, su alma lo necesita. Y Benjamín, pobre, está bloqueado, necesita un viaje a Oaxaca para reconectar con sus raíces e inspirarse. El guión era perfecto, cada palabra diseñada para activar mi complejo de salvadora. ¿Cómo podía yo pensar en un departamento cuando el alma de mi padre y la inspiración de mi hermano estaban en juego? Fui débil. Transferí 80.000 pesos esa misma noche. Nunca supe si mi padre apreció mejor a Mozart, pero las fotos de Benjamín en las playas de Oaxaca inundaron las redes sociales durante un mes, con pies de foto poéticos sobre encontrar la musa en la tierra ancestral. Añadí una nueva pieza al museo esa misma noche, una que no había querido recordar, el coche invisible. Un año después del bono, finalmente había ahorrado lo suficiente para el enganche de un auto modesto. Era una necesidad, mi viaje al trabajo era de casi 2 horas en transporte público. El día que fui a la agencia, llamé a mi padre, ilusionada, para contarle. Papá, ¿adivina qué? Me voy a comprar un coche. Su respuesta fue un gruñido. ¿Un coche? ¿Para qué necesitas un coche? Benjamín sí que necesita uno. ¿Cómo esperas que un artista cargue sus lienzos en un autobús? No seas egoísta, Noelia. Colgué, aturdida. La palabra, egoísta, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Yo, que les daba casi la mitad de mi sueldo, era la egoísta. No compré el coche. El dinero del enganche se convirtió en el pago de un año de materiales de arte, para mi hermano. La última pieza del museo era más sutil, una colección de frases cortas grabadas en placas de metal, la exhibición de las presentaciones. Eran todas las veces que, en reuniones sociales, mis padres me presentaban con un gesto vago. Ah, sí, ella es Noelia, mi hija. Trabaja en computadoras, algo muy complicado. La frase siempre era seguida por un giro entusiasta hacia donde estuviera Benjamín. Pero déjenme les presento al verdadero artista de la familia. Y entonces comenzaba el monólogo de 10 minutos sobre la visión, la sensibilidad y el futuro brillante de mi hermano. Yo me quedaba a un lado, la hija de las computadoras, la nota al pie de página en la gran historia de mi familia. El semáforo cambió a verde. El claxon de un auto detrás de mí me devolvió al presente. Sacudí la cabeza, intentando deshacerme de los fantasmas. Esta noche será diferente, me dije a mí misma, una mentira que sonaba hueca incluso dentro de mi propio auto. Esta noche, la cifra es tan grande que no podrán ignorarla. El restaurante era un santuario del buen gusto y la discreción.
candelabros de diseño arrojaban una luz cálida sobre mesas vestidas de lino blanco. El murmullo de las conversaciones era suave, puntuado por el tintineo de la cristalería. Andrés, el inversionista, un hombre cuya reputación lo precedía, se levantó en cuanto me vio llegar. Noelia. La estrella de la noche, dijo con una sonrisa genuina, dándome un abrazo corto y profesional. Permíteme presentarte a mi esposa, Elena. Elena era una mujer elegante que me sonrió con calidez. Mis padres y Benjamín ya estaban en la mesa. Mi madre, Lourdes, llevaba un vestido que yo reconocí al instante, uno que había pagado con su tarjeta de crédito el mes pasado. Mi padre, Horacio, ajustaba sus gafas con un aire de intelectualidad forzada. Benjamín simplemente miraba su teléfono, aburrido, como si estar allí fuera una concesión de su valioso tiempo. La primera hora transcurrió con una normalidad tensa. Andrés era un anfitrión experto, guiando la conversación, haciendo preguntas inteligentes sobre mi trabajo y el futuro de la industria. Yo me sentía cómoda, en mi elemento, explicando los algoritmos y las proyecciones de mercado. Por un momento, casi olvidé por qué estaba tan nerviosa. Lo que Noelia ha construido no es solo rentable, es revolucionario, dijo Andrés, levantando su copa de vino. Está cambiando las reglas del juego para miles de personas. Brindo por eso. Todos levantamos las copas. Vi a mis padres sonreír, una sonrisa delgada, de compromiso social. Era la sonrisa que ponían cuando un vecino les contaba sobre las buenas calificaciones de sus hijos. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La grieta apareció con una pregunta inocente. Elena, la esposa de Andrés, se volvió hacia mi padre. Horacio, debe sentirse increíblemente orgulloso. Tener una hija con esta visión, este empuje, es extraordinario. Andrés no deja de hablar de su talento. Mi padre se aclaró la garganta. Se reclinó en su silla, adoptando la postura de un catedrático a punto de dar una lección. El ingenio técnico es admirable, por supuesto, comenzó, su tono condescendiente. Vivimos en una era de máquinas y números. Pero no debemos olvidar lo que nos hace humanos. El arte, la creación, la belleza, eso trasciende. Eso es eterno. Sentí una punzada fría en el estómago. Sabía a dónde se dirigía. Era el mismo discurso de siempre, pulido y ensayado. Andrés, quizás sintiendo la tensión, intentó redirigir. Bueno, yo diría que crear una empresa de la nada es una forma de arte en sí misma. Requiere visión, creatividad, pasión. Una forma de comercio, querrás decir, replicó mi padre con una sonrisita. Loable, pero no sublime. Es, funcional. La palabra flotó en el aire, cargada de desdén. Funcional. Como un electrodoméstico. Fue mi madre quien asestó el golpe final. Se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre el brazo de Elena, su voz llena de una falsa dulzura confidencial. Era un movimiento de teatro, diseñado para que todos en la mesa escucharan. Estamos muy orgullosos de Noelia, claro que sí, dijo, y por un instante, una estúpida chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Pero entonces continuó, y su mirada se encontró con la mía por encima de la mesa, fría y cortante. Pero Benjamín, nuestro hijo, él es nuestro orgullo real. Él nos da prestigio. Su arte alimenta el alma. Hizo una pausa dramática, y luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, soltó la frase que se convertiría en mi sentencia y mi liberación. Y bueno, el dinero de Noelia solo paga las cuentas. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan pesado que pareció absorber todo el sonido del restaurante. Pude sentir la mirada de Andrés y Elena, una mezcla de shock y vergüenza ajena. Vi la sonrisita triunfante en el rostro de Benjamín, que por fin había levantado la vista de su teléfono. Solo paga las cuentas. 10 años de mi vida, de mi sudor, de mi soledad, reducidos a una transacción bancaria. Yo no era la hija exitosa. Era la proveedora. La funcional, la útil,
la que permitía que el verdadero orgullo de la familia pudiera dedicarse a sus sublimes menesteres sin preocuparse por cosas tan vulgares como la renta o la comida. El calor subió por mi cuello hasta mis mejillas. No era tristeza. Era una furia blanca, pura y helada. La última apuesta emocional había fracasado estrepitosamente. Y en ese fracaso, algo dentro de mí se rompió para siempre. La niña que esperaba su aprobación murió en esa mesa, entre platos caros y sonrisas falsas. Y la mujer que nació en su lugar era alguien que ellos no conocían. Una mujer que ya no tenía nada que perder. No dije nada. No grité. No lloré. Aprendí hace mucho tiempo que mis emociones solo les daban más munición. En cambio, esbocé la sonrisa más controlada y vacía de mi repertorio. Disculpen un momento, dije con una voz que sonaba extrañamente calmada. Necesito hacer una llamada. Me levanté de la mesa con una lentitud deliberada, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Caminé hacia los baños, cada paso resonando sobre el mármol pulido como el tic-tac de una bomba de tiempo. Dentro del lujoso baño de mujeres, me apoyé contra el lavabo de granito frío. El rostro que me devolvió el espejo era el de una extraña. Pálida, con los ojos demasiado abiertos y brillantes. La máscara de serenidad se estaba resquebrajando. Mi respiración era superficial, agitada. Solo paga las cuentas. La frase rebotaba dentro de mi cráneo, haciendo eco con todas las humillaciones pasadas. Mi mano temblaba mientras sacaba el teléfono del bolso. Mis dedos, casi por instinto, se movieron hacia la galería de fotos. Allí estaba. Una foto antigua, un poco borrosa. Yo, con unos 7 años, sentada sobre los hombros de mi padre en un parque. Ambos reíamos a carcajadas, con el sol de la tarde creando un halo a nuestro alrededor. Era una imagen de una felicidad tan pura que dolía. Un recordatorio de la familia que pude haber tenido, del amor que creí que existía antes de que las decepciones y las comparaciones lo envenenaran todo. Una lágrima solitaria, caliente y traicionera, se deslizó por mi mejilla. Lloré por esa niña, por su fe ciega. Lloré por la mujer en el espejo, que había pasado una década persiguiendo la aprobación de un hombre que ya no existía. Fue un luto breve pero intenso. El luto por una fantasía. Luego, sequé la lágrima con el dorso de la mano. Mi expresión en el espejo cambió. El dolor se desvaneció, reemplazado por una quietud gélida. La decisión ya no era una posibilidad, era una certeza. Cerré la galería de fotos. Se acabó. Mi pulgar se movió con una nueva precisión sobre la pantalla. Abrí la aplicación de mi banco, la misma que usaba para mover los hilos financieros de mi familia. La interfaz, usualmente una fuente de estrés y obligación, ahora se sentía como un panel de control. El panel de control de mi nueva vida. Allí estaban, en una lista ordenada y pulcra, las transferencias programadas. Renta Loft Benjamín Reyes. Pago tarjeta de crédito Lourdes G. Hipoteca casa Horacio R. Mensualidad Benjamín R. Eran los pilares invisibles que sostenían su mundo de apariencias, su castillo de naipes construido con mi dinero y mi sacrificio. Mi voz en off, la que narra esta historia, recordaría las palabras exactas que pensé en ese momento, las mismas palabras que les prometí en la miniatura de este vídeo, pero no sabían que ese dinero acababa de darme el poder para borrar su futuro. Mi dedo índice se posó sobre la primera transferencia. Temblaba, no de duda, sino de la adrenalina de un poder recién descubierto. El poder de decir, basta. El poder de cortar los hilos. El poder de dejar que su mundo, construido sobre mi anulación, se derrumbara bajo su propio peso. Y el dedo ya estaba sobre el botón. Me quedé así por un segundo que pareció una eternidad, la pantalla del teléfono iluminando mi rostro endurecido. El final de una era estaba a un solo toque de distancia. No lo hice en ese momento. La venganza, descubrí, es un plato que se sirve frío, y el mío necesitaba el hielo de la compostura. Volví a la mesa, mi sonrisa social perfectamente restaurada.
Soporté el resto de la cena, participando en la conversación con Andrés y Elena, ignorando las miradas incómodas de mis padres y la petulancia de mi hermano. Les di la ilusión de que habían ganado, de que sus palabras, aunque crueles, no me habían afectado. Fue la última actuación de mi vida como su hija obediente. Me despedí con cortesía, agradecí a Andrés por la velada y caminé hacia mi auto sin mirar atrás. En la soledad protectora del vehículo, el aire finalmente pareció volver a mis pulmones. No sentí tristeza. Sentí una claridad abrumadora, una calma peligrosa. El luto ya había pasado en el baño. Lo que quedaba era la acción. Conduje hasta mi penthouse, un lugar que mis padres nunca habían pisado porque está muy lejos y es muy impersonal. Al entrar, el silencio me recibió como un viejo amigo. Dejé mi bolso en el suelo, me quité los tacones y me serví un vaso de agua. Luego, me senté en el sofá de diseño que daba a las luces parpadeantes de la ciudad y saqué mi teléfono. Esta vez, no hubo duda. Mi dedo se movió con la eficiencia de un cirujano. Rentaloft Benjamín Reyes. Toque. ¿Desea cancelar esta transferencia programada? Confirmar. Un pequeño check verde apareció en la pantalla. 1 menos. Pago tarjeta de crédito Lourdes G. Toque. Confirmar. Check. Hipoteca casa Horacio R. Toque. Confirmar. Check. Mensualidad Benjamín R. Toque. Confirmar. Check. Fue metódico, impersonal, casi quirúrgico. En menos de un minuto, había desmantelado la infraestructura financiera que había sostenido a mi familia durante una década. El último paso fue el más liberador. Abrí mis contactos. Mamá, papá, Benjamín. Bloquear. 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 Dejé el teléfono sobre la mesa de café. El silencio en el apartamento ahora se sentía diferente. No era vacío, era pacífico. Era el sonido de la libertad. Los primeros días fueron de una calma extraña. Luego, comenzó el asedio. Llamadas de números desconocidos que no contesté. Mensajes de texto de mis tías y primas. Noelia, tu mamá está muy preocupada, no le contestas. Hija, ¿pasó algo? Llámanos. Los ignoré a todos. La primera confirmación de que mi plan estaba funcionando llegó a través de mi tía Pilar, la hermana de mi madre, la única en la familia con una dosis saludable de pragmatismo. Ella no me escribió, me mandó un correo electrónico. Asunto, urgente. Noelia, no sé qué está pasando entre ustedes, y no me voy a meter. Pero tu madre me llamó hecha un mar de lágrimas. Su tarjeta fue rechazada en el supermercado. Y el dueño del loft de Benjamín llamó a tu padre gritando por la renta. Horacio no tenía idea de qué decirle. Por favor, dime que estás bien. Leí el correo varias veces. No sentí placer, pero tampoco culpa. Sentí una validación fría y dura. Respondí con una sola línea, sabiendo que mis palabras viajarían por toda la familia como una onda de choque. Asunto, urgente. Diles que la persona que solo paga las cuentas acaba de renunciar, tía. Yo estoy perfectamente. Gracias por preguntar. Enviado. La guerra silenciosa había comenzado. Las siguientes semanas fueron un goteo de información indirecta. Mi tía Pilar me mantenía al tanto, no por chisme, sino por una genuina preocupación mezclada con una pizca de justicia poética que sabía que yo apreciaría. Benjamín había tenido que suplicarle al dueño del loft una semana de plazo. Mis padres estaban usando sus escasos ahorros para cubrir los gastos diarios, entrando en pánico al darse cuenta de lo rápido que se evaporaban sin mi ingreso constante. Pero el verdadero golpe, el plot twist que yo misma no había planeado, llegó en forma de papel brillante. Andrés, fiel a su palabra de que mi historia era inspiradora, había contactado a un periodista. Un mes después de la cena, la edición mexicana de la revista Forbes llegó a los kioscos.
Y en la portada estaba yo. La foto era poderosa. Estaba sentada en la sala de juntas de mi nueva oficina, con el horizonte de Monterrey de fondo. Mi mirada era directa, segura. El titular, en letras grandes y audaces, decía, Noelia Reyes, la visionaria de Monterrey que está democratizando las finanzas para los creadores. El artículo era una obra maestra. No solo detallaba la venta multimillonaria, sino que se centraba en la misión de Puente Digital. Hablaba de los artesanos de Chiapas y los pequeños productores de Oaxaca que, gracias a mi plataforma, ahora exportaban sus productos. Me citaba hablando de mi pasión por la tecnología como herramienta de empoderamiento. Me presentaba no como una millonaria, sino como una innovadora con conciencia social. Era la validación que había anhelado toda mi vida, no de mi familia, sino del mundo. La revista fue una bomba nuclear en el pequeño y pretencioso círculo social de mis padres. De repente, la hija de las computadoras era una celebridad local. La gente los detenía en el club, en el supermercado. ¿Vieron a Noelia en Forbes? ¡Qué orgullo deben sentir! La humillación para ellos debió ser insoportable. La hija que habían menospreciado públicamente era ahora el único motivo por el que alguien se interesaba en ellos. La confrontación era inevitable. Se presentaron sin avisar en el lobby de mi nuevo edificio de oficinas. Ya no había arrogancia en sus posturas. Horacio parecía más viejo, encorvado. Lourdes tenía los ojos hinchados. Benjamín estaba pálido, su usual aire de artista torturado reemplazado por una ansiedad cruda. Noelia, tenemos que hablar, dijo mi padre, su voz apenas un susurro. No, no tenemos nada de qué hablar, respondí, mi voz tranquila pero firme. Has hecho un escándalo, siseó mi madre, su vena melodramática resurgiendo. Todo el mundo está hablando. ¿Sabes la vergüenza que estamos pasando? ¿La vergüenza?, repliqué, y una risa seca se me escapó. ¿La vergüenza de tener una hija exitosa? ¿O la vergüenza de que ahora todo el mundo sabe que la trataban como a su cajera personal? Benjamín dio un paso adelante. Esto es tu culpa, me espetó. Me has arruinado. No tengo dónde trabajar. Has saboteado mi carrera. Lo miré, y por primera vez no sentí ni lástima ni rabia. Solo sentí un vacío. Tu carrera se construyó sobre mis noches sin dormir, Benjamín. No la saboteé. Simplemente dejé de financiarla. Hay una gran diferencia. Me di la vuelta y le hice una seña al guardia de seguridad del lobby, que había estado observando la escena con interés. Por favor, asegúrese de que mis visitantes salgan del edificio. No tienen una cita. Mientras me alejaba hacia los elevadores, escuché a mi madre gritar mi nombre, un sonido desesperado que, por primera vez en mi vida, no me provocó ni un ápice de culpa. La puerta del elevador se cerró, reflejando mi rostro impasible. La vida después de la confrontación adquirió un nuevo ritmo, uno dictado por mí. Mientras mi antigua familia se hundía, mi nuevo mundo se expandía. Mi tía Pilar se convirtió en mi única fuente de noticias, no porque yo se las pidiera, sino porque ella sentía una especie de deber moral de ser la cronista de la caída. La casa familiar, el escenario de tantas de mis humillaciones silenciosas, entró oficialmente en proceso de embargo. El banco no esperaba. Mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño departamento rentado en una zona mucho menos prestigiosa, un golpe mortal para su ego social. Horacio, me contó Pilar, pasaba los días en silencio, mirando por la ventana. Lourdes lloraba constantemente. Benjamín fue quien enfrentó la realidad más dura. Sin el loft, sin la mensualidad, sin el aura de artista patrocinado, tuvo que hacer lo impensable, conseguir un trabajo. Terminó de mesero en una cadena de restaurantes, sirviendo hamburguesas y malteadas. Sufría, se quejaba, maldecía mi nombre. El genio había sido forzado a aterrizar en el planeta Tierra, y el impacto fue brutal. Yo, mientras tanto, florecía. Me sumergí en mi nuevo rol como inversionista. Buscaba activamente startups fundadas por mujeres, por gente de minorías,
por soñadores que, como yo, habían tenido que luchar contra la corriente. Cada vez que firmaba un cheque para financiar un proyecto, sentía que estaba reescribiendo mi propia historia, convirtiendo mi dolor en el combustible para el éxito de otros. Viajé. Fui a París, no para inspirarme, como mi hermano, sino para cerrar un trato. Fui a Tokio, a Kioto, a Roma. Caminé por calles antiguas y comí en restaurantes con estrellas Michelin, no con la culpa de estar gastando dinero que debería ir a mi familia, sino con la alegría pura de disfrutar los frutos de mi trabajo. Compré arte, pero no el de Benjamín. Compré piezas de jóvenes artistas emergentes a través de mi propia plataforma, ayudándoles a construir una carrera real. Y entonces, llegó el correo electrónico. Una noche, mientras revisaba mi bandeja de entrada, vi su nombre, Lourdes G. Mi primer impulso fue borrarlo sin leer. Pero la curiosidad, una astilla de mi antiguo yo, me pudo. Era largo. Una obra maestra de la manipulación emocional. Comenzaba con recuerdos de mi niñez, frases como, siempre fuiste una niña tan responsable, seguido de un lamento sobre cómo la distancia y el dinero nos habían cambiado. Culpaba a mi padre por su orgullo de hombre, a Benjamín por su sensibilidad de artista, y a sí misma por ser una tonta que no supo valorar lo que tenía. Era la disculpa que nunca recibí, pero estaba envenenada. Porque después de párrafos de falso arrepentimiento, llegaba el verdadero propósito del correo. Y ahora, con tu padre tan deprimido y la vergüenza del embargo, me preguntaba si en tu corazón podrías encontrar la forma de ayudarnos. No por nosotros, sino para salvar el honor de la familia. Una pequeña cantidad, solo para salir de este bache. Sé que en el fondo sigues siendo mi niña buena. Leí la última frase y sentí un escalofrío. Mi niña buena. La niña buena que aguantaba. La niña buena que pagaba. La niña buena que sacrificaba su felicidad por la de ellos. Miré el correo por un largo rato. No había ira. No había dolor. Solo una certeza tranquila. Esa niña ya no existía. Moví el cursor sobre el icono de la papelera y, con un clic suave, la borré a ella, y al último vestigio de mi pasado, para siempre. 6 meses después de la cena que lo cambió todo, las puertas de mi penthouse se abrieron de nuevo. Esta vez, no había tensión en el aire, solo el aroma de la buena comida y el sonido de risas genuinas. Era mi verdadera fiesta de inauguración. La lista de invitados era corta y cuidadosamente seleccionada. Estaba Andrés, que se había convertido no solo en un socio de negocios, sino en un mentor y amigo. Estaba mi equipo de la nueva empresa, jóvenes brillantes y apasionados. Y, por supuesto, estaba mi tía Pilar. Había dudado en venir, atrapada entre la lealtad familiar y lo que sabía que era correcto. Pero al final, vino. Cuando me abrazó en la puerta, me susurró al oído, estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Esas simples palabras, dichas con sinceridad, sanaron heridas que no sabía que todavía tenía. No hubo discursos pomposos. Compartimos anécdotas, brindamos por proyectos futuros y celebramos el simple hecho de estar juntos. En un momento, mientras miraba a este grupo de personas riendo en mi sala, mi mente evocó la imagen de la otra cena. La mesa larga, las sonrisas falsas, las palabras como dagas. La comparación era tan brutal que casi me hizo reír. Había perdido una familia, sí, pero había ganado algo infinitamente más valioso. Más tarde, cuando la mayoría se había ido y solo quedábamos Andrés, Pilar y yo en el balcón, mirando el tapiz de luces que era Monterrey de noche, levanté mi copa. Por las familias que no nacen de la sangre, dije, mi voz firme, sino que se construyen con lealtad y amor. Por la familia que se elige. Brindamos. El tintineo de nuestras copas fue el sonido más dulce del mundo. Sé que tomé la decisión correcta para mí, para mi salud mental, para mi futuro. Rompí el ciclo de abuso emocional y financiero. Me elegí a mí misma por primera vez en mi vida. Pero incluso ahora, en noches tranquilas como esta, mientras cuento mi historia para ustedes, una pequeña parte de mí todavía se pregunta, ¿es mi silencio el castigo más cruel?
¿O es simplemente la justicia que ellos mismos sembraron? ¿Ustedes qué opinan?